Mateus. Hoy vengo a hablarles de reformas que yo le haría a la ley 115 de 1994. ¿Listo? Entonces, en la primera, crearía un artículo donde se reglamente o donde se modifique el porcentaje del presupuesto nacional que se le debe inyectar a la educación. Actualmente está en el 4,7%. Yo lo aumentaría a un 6 o 8% del presupuesto nacional y que se haga una evaluación periódica más o menos de cada 10 años para ese estudio de cuánto porcentaje se le debe inyectar a la educación nacional del presupuesto que hay del gobierno. ¿Listo? Esa sería la primera. El segundo sería el decreto 1860 de 1994 con la ley 1098 del 2006. Entonces, ¿qué sería aquí? El empalme de la educación inicial con la educación preescolar y la educación formal, porque pues no hay unos procesos que hagan transición desde la primera infancia hacia el inicio de la escolaridad. Entonces es un proceso traumático para los niños y las niñas, por lo cual se deben crear currículum o se debe crear un empalme, lo llamo yo, un empalme entre la educación inicial y la educación formal, para que sea un poco paulatino el proceso que se tiene que llevar desde primera infancia hasta la escolaridad. Aquí les traía una imagen de pronto de negación a esos cambios. Continuamos con la resolución que modifique el artículo 45. Este va dirigido hacia la educación al ámbito laboral o el aprendizaje de prácticas para la laboralidad en el futuro, pero pues no se ve desde los contextos. Entonces haríamos una modificación a este artículo que sea como un poco más enfatizado de manera transversal, puede ser a las prácticas que se generan desde su contexto para promover la continuidad de la cultura. Tenemos también el artículo número 7, que habla sobre la familia y la educación. Lo que se pretende desde este artículo es que la familia se involucre en el proceso educativo, pero entonces siento que en la educación nacional no hay como una estructura que obligue de alguna manera a las familias a ese proceso educativo. Entonces siento que debería ser más drástico el proceso en cuanto a las familias con los chicos. Bueno, acá les traía una imagen para ilustrar el interés, la empatía, la corresponsabilidad, que sobre todo en estos procesos tiene que haber comunicación y escucha activa para la continuidad de los procesos, de la comunicación entre las familias, entre el estudiante y la institución educativa. Continuamos con la ley 1804 del 2016 y la ley 115 de 1994. ¿Cómo hacer un empalme de estas dos? La primera es la ley sobre las políticas de primera infancia y la segunda es sobre la Ley General de Educación. Entonces, ¿cómo continuar con los procesos que se llevan en primera infancia sobre seguimiento nutricional, sobre seguimiento de la estructura de salud de los niños y las niñas, seguimiento médico, darle continuidad a los procesos en la edad escolar, puede ser hasta la primaria,
ya que obviamente hemos notado en nuestro país mucho deterioro en los niños y las niñas en cuanto a su estado de salud y en cuanto a su porcentaje nutricional, que se han notado cifras que ya están marcando la desnutrición infantil. El artículo 46, que nos habla sobre la población de discapacidad, pues aquí quiero enfatizarlo sobre la primera infancia de alguna manera, ya que digamos desde las instituciones públicas se garantiza que los niños y las niñas con población o con condición de discapacidad puedan estar en instituciones y compartir con niños y niñas que no tienen alguna particularidad. Entonces estos niños con capacidades especiales que puedan participar en la parte educativa también, pues porque esa parte no se les garantiza. Entonces lograr que de pronto en el ambiente privado, en las instituciones privadas, se les pueda garantizar la educación y la participación y no se discrimine, no se segregue, porque pues siempre hay condiciones, evaluaciones que luego que limitan el acceso de los niños y las niñas a su proceso escolar. Entonces promover o crear reformas que nos ayuden a modificar esta parte de este artículo 46. Este que es de la Constitución Política Nacional, que es el artículo 44, que es la prevalencia de la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, mejorar los procesos de sensibilización con las familias ante la responsabilidad con sus hijos. Sobre todo esto lo vemos en el proceso de la secundaria, de la media y de la población con discapacidad, ya que hay mucha deserción en este proceso. No se garantiza la educación para la población con discapacidad. Entonces, de pronto por temores, por miedos, entonces las familias no se motivan a continuar el proceso educativo de sus niños y sus niñas. Haciéndole una estructura también a esta, también entonces cómo hay corresponsabilidad del Estado y la discapacidad. Entonces yo en esta haría de pronto una reforma donde se reglamente la garantía, digamos, de que como dice el sabio dicho, si la montaña no va Mahoma va a la montaña. Entonces, cómo el proceso educativo llegaría a la casa de los niños con discapacidad, lograr que las familias sean invitadas de alguna manera a continuar el proceso educativo, porque pues hay muchos niños que están en el anonimato y no pueden acceder al proceso educativo porque tienen condiciones de discapacidad. Entonces sus familias, por temor al rechazo, por temor al maltrato, por el temor a muchas cosas, no acceden al proceso educativo de los niños y las niñas. Entonces, mayor vigilancia en este proceso. También en cuanto necesitamos mayor vigilancia en la infraestructura. Pues vemos que en las poblaciones grandes o en las ciudades se invierte en infraestructura para la educación, pero vemos condiciones muy precarias para la parte rural. Entonces ponerle el ojo directamente a esto y que los porcentajes del gobierno municipal se pueda invertir en la infraestructura de las instituciones educativas para garantizar el bienestar de los niños y las niñas, porque hay lugares que no cumplen lógicamente con lo requerido. Y pues obviamente para crear infraestructura, porque hay muchos que tienen que estudiar hasta debajo de un árbol para poder acceder a la educación. Entonces garantizar el bienestar de los niños y las niñas con infraestructura. Y el último que tenemos es la reestructuración del currículum, ya que en Colombia todavía se ve la educación tradicional.
por lo cual queremos modificar y crear unos ambientes más adecuados para los niños y las niñas y los estudiantes en general, porque todavía se nota en el proceso educativo el docente que dirige y ya tiene su clase estructurada sin modificaciones, impidiendo la exploración, impidiendo la innovación, impidiendo la creación del estudiante, por lo cual los niños y las niñas y los estudiantes en general, digamos, nos criamos en un ambiente donde no podemos investigar y no nace ese espíritu investigativo. Nos creamos mecánicos en este ambiente de escolaridad. Entonces llegamos al ambiente laboral donde cumplimos órdenes, pero no hay ese sentimiento de investigación o de creación. Entonces, fomentar el proceso investigativo en las instituciones educativas. Bueno, hasta aquí llegó las reformas que yo le haría a la Ley General de Educación. Les agradezco mucho para el espacio. Entonces, muchas gracias por permitirme este espacio para criticar la Ley General de Educación. Bendiciones, hasta luego.